Haribol, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Seguimos en nuestra lectura del Bhagavad Gita. Vamos a leer ahora el capítulo 3 del Bhagavad Gita, el sendero del karma. En el capítulo 2 se habla acerca del alma, de la conciencia del ser, y ahora se va a explicar sobre su desarrollo dentro de este mundo. El capítulo 3 habla acerca de un tema muy especial que es el karma, cómo funciona el karma en nuestra vida, cómo nos afecta. En realidad, karma, la palabra karma quiere decir trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo más que da más provecho para nuestra vida? Entonces dice así, Karma Yoga, el sendero de la acción. Vamos a repetir nuestro mantra de invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dice, renunciar no es suficiente. Actuar con devoción trascendental nos conduce a la liberación. Arjuna dijo, oh Janardana, oh Keshava, Krishna, ¿por qué consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo? Me impeles a que tome parte en esta horrible guerra. Mi inteligencia está confusa por tus instrucciones ambiguas, así que por favor, dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Entonces Arjuna en este momento le pregunta a Krishna en realidad qué le puede ayudar más a progresar en lo que él verdaderamente busca, ¿cierto? Que le puede dar un provecho para su corazón, para su alma, para su conciencia. Dice el Señor bendito dijo, oh impecable Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que comprenden el yo. Algunos se inclinan a comprenderlo mediante la especulación filosófica empírica y otros se inclinan a conocerlo mediante el trabajo devocional. Uno no puede liberarse de la reacción simplemente absteniéndose del trabajo, ni puede uno alcanzar la perfección únicamente por la renunciación. Todos los hombres están irremediablemente forzados a actuar conforme a los impulsos nacidos de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede abstenerse de hacer algo, ni siquiera por un momento. Entonces, todo el tiempo estamos diseñados para actuar dependiendo a lo que hemos estado expuestos. Por eso, pues las modalidades de la naturaleza se derivan de bondad, pasión e ignorancia. Entonces, dependiendo a lo que hemos tenido como más presente en nuestra vida, o sea, la bondad es lo que genera una felicidad que perdura, la pasión es lo que nos lleva a un trabajo continuo, pero al final una frustración, y la ignorancia siempre nos mantiene confundidos. Entonces, dependiendo del medio ambiente en el que se haya desarrollado nuestra vida, nuestra conciencia, nuestro corazón, pues eso es a lo que nos apegamos y mediante lo cual actuamos. Aquel que restringe los sentidos y los órganos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, ciertamente se engaña a sí mismo y es llamado farsante. Por otra parte, aquel que controla los sentidos mediante la mente y ocupa sin apego sus órganos activos en trabajos devocionales es muy superior. Ejecuta tu deber prescrito, pues la acción es mejor que la inacción. Sin el trabajo, un hombre ni siquiera puede mantener su cuerpo físico. Ningún sabio nos invita a que dejemos de actuar. Los sabios nos invitan a que busquemos nuestra modalidad dentro del mundo, el lugar donde se nos hace más cómodo trabajar y que a través de ese trabajo desarrollemos un servicio devocional, que tengamos una conexión espiritual sin necesidad de dejar de hacer lo que hacemos, sino más bien utilizándolo bien. Claro, pues si trabajamos vendiendo tacos de carne y todo esto, ahí sí se invita a que se perfeccione, ¿no? Que se lleve como a la evolución espiritual, que hay muchas taquerías ahorita que son veganas, entonces en realidad es simplemente ayudar y darse cuenta que todos los trabajos se pueden ayudar
nos pueden ayudar a trascender, nos pueden ayudar a crecer, a evolucionar. Dice el trabajo a ejecutarse como un sacrificio a Dios, Vishnu. De otro modo, el trabajo lo ata a uno a este mundo material. Por lo tanto, oh hijo de Kunti, Arjuna, ejecuta tus deberes prescritos para su satisfacción y de esta forma siempre permanecerás desapegado y libre del cautiverio. Esa se dice que es la fórmula de la paz. Cuando todas las personas están ejecutando sus actividades buscando una elevación espiritual. Se dan cuenta que la trascendencia está unida, es inherente a nuestra existencia. Que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que podemos lograr en la vida se puede lograr con conciencia plena. Cuando ejecutamos nuestros deberes prescritos, cuando nuestro corazón está dispuesto a amar, a confiar y a satisfacer el corazón de las personas que nos rodean. Eso nos lleva a que nuestra vida sea un sacrificio, pero no tener el concepto erróneo que nos da el mundo material, de que sacrificarse es como ser el que paga todo. No, el verdadero sacrificio, como vamos a ver en capítulos posteriores, tiene que ver con la capacidad de entregar las cosas de corazón. El verdadero sacrificio es aquel que se hace de corazón, en el tiempo adecuado, lleva haciendo o cumpliendo con todos los deberes, rodeado de las personas y para el ser verdaderamente perfecto. Eso lleva a que nuestra acción sea perfecta. Dice, en el principio de la creación, el Señor de todas las criaturas manifestó generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios para Vishnu, y los bendijo diciendo, sed felices mediante este yagya, sacrificio, porque su ejecución os concederá todas las cosas deseadas. Dentro de la cultura védica y dentro de la cultura andina, se podría decir que dentro de todas las culturas siempre hay semidioses o encargados de diferentes actividades del mundo, ¿cierto? Un encargado del agua, como en el planeta, ¿no? Que hay un presidente. Pero el presidente, si uno le pregunta acerca, como en ese momento, le preguntamos acerca de la pandemia, el mismo presidente dice, no, pues yo la verdad no tengo la menor idea, pero elige a un pandemiólogo para que él lo haga, ¿cierto? Y el señor Krishna, el señor Vishnu, a pesar de que puede mantener todas las criaturas, también tiene delegados para cada una de estas actividades. Dice, los semidioses siendo complacidos mediante los sacrificios, también nos complacerán de esta manera. Nutriéndose los unos a los otros, reinará la máxima prosperidad para todos. Los semidioses que están a cargo de las diversas necesidades de la vida, al estar satisfechos con la ejecución de yagya, sacrificio, abastecen todo lo que necesita el hombre. Mas aquel que disfruta de estos dones, sin ofrecérselos a cambio a los semidioses, ciertamente es un ladrón. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque comen alimentos que se ofrecen primero en sacrificio. Los demás, quienes preparan alimentos para el disfrute de sus propios sentidos, en verdad comen solamente pecado. Entonces se dice que un sabio se reconoce porque su alimento no es la forma física del alimento, sino que el sabio siempre se está alimentando de la naturaleza del alimento superior y es reconocer que tiene una belleza más allá de lo que perciben los ojos, que es una belleza que tiene que ver con su naturaleza sublime de poder ser una ofrenda. Por eso los sabios siempre están ofreciendo su comida, por eso los sabios no consumen carne, porque naturalmente el ofrendar carne no es, porque la fruta está perfectamente hecha para poder ser ofrecida, está dentro de la modalidad de la bondad. Entonces lo que nos va acercando a la modalidad de la bondad nos lleva hacia la espiritualidad, el crecimiento interior, la evolución, el desarrollo de la conciencia, pero la carne se encuentra dentro de la modalidad de la ignorancia. Entonces la modalidad de la ignorancia nos lleva hacia el olvido, nos lleva hacia la impaciencia, la angustia, la tristeza, la decadencia. Por eso los sabios
son vegetarianos, ¿no? Desde el comienzo de las eras hasta los sabios modernos, Albert Einstein, Mahatma Gandhi. Vemos también que los nuevos líderes de la sociedad son personas que han tomado el vegetarianismo como un método de existencia. Dice, todos los cuerpos vivientes subsisten de granos alimenticios, los cuales se producen de las lluvias. Las lluvias se producen por la ejecución del yagya, sacrificio, y el yagya nace de los deberes prescritos. En los Vedas se le prescriben actividades reguladas y los Vedas se manifiestan directamente de la suprema personalidad de Dios. En consecuencia, la trascendencia omnipenetrante se sitúa eternamente en los actos de sacrificio. El ser humano puede ejecutar yagyas o sacrificios. Estos sacrificios se pueden observar con diferentes regulaciones de la bondad, de la pasión, de la ignorancia. Por eso es la manera mediante la cual los sacrificios dan la apertura para diferentes actividades en nuestra vida. Por eso hay dentro de la cultura védica, cuando alguien cumple años, cuando una persona quiere tener un hijo, cuando alguien quiere concebir un hijo, cuando quiere bautizarse, como todas estas, se sellan con el fuego del sacrificio, con el yagya o las ceremonias de fuego. Dice, dice, sin embargo, no hay deber para aquel que se complace en el yo, que está iluminado en el yo, que se regocija y que plenamente saciado se satisface únicamente en el yo. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que satisfacer cuando desempeña sus deberes prescritos, ni tiene ningún motivo para dejar de ejecutar tal trabajo, ni tiene necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Por lo tanto, uno debe actuar como un asunto de deber, sin apegarse a los frutos de las actividades, porque trabajando sin apego, uno alcanza el supremo. Incluso reyes como Janaka y otros alcanzaron la etapa de perfección mediante la ejecución de los deberes prescritos. Por lo tanto, debes ejecutar tu trabajo únicamente para educar a las personas en general. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, cualquiera que sea la acción que éste ejecute y cualesquiera que sean las normas que él establezca mediante sus actos ejemplares, serán seguidas por todo el mundo. Oh Arjuna, no hay trabajo prescrito para mí dentro de los 3 sistemas planetarios, ni necesito nada, ni tengo que obtener nada. Aún así, yo me ocupo en el trabajo. Pues si no me ocupara en el trabajo, Partha, Arjuna, ciertamente todos los hombres seguirían mi sendero. Si yo dejara de trabajar, entonces todos estos mundos se irían a la ruina. Yo también sería la causa de la población no deseada y por consiguiente destruiría la paz de todos los seres conscientes. Así como los ignorantes ejecutan sus deberes con apego a los resultados, en forma similar, los sabios han de actuar también, pero sin apego, a fin de conducir a la gente por el sendero correcto. No perturben los sabios las mentes de los ignorantes que están apegadas a la acción fructiva. No se les debe incitar a abstenerse del trabajo, sino a trabajar con espíritu de devoción. Estando bajo la influencia de las 3 modalidades de la naturaleza material, el alma espiritual confundida, se cree el ejecutor de las actividades, las cuales en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza. O el de los poderosos brazos, aquel que conoce la verdad absoluta, no se ocupa ni de los sentidos ni de la complacencia de estos, pues conoce bien la diferencia entre el trabajo devocional y el trabajo por los resultados fructivos. Los ignorantes, alucinados por las modalidades de la naturaleza material, se ocupan totalmente en actividades materiales y se apegan, pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos compromisos sean inferiores
debido a la falta de conocimiento de parte de los ejecutores. Entonces el sabio entiende que hacer sacrificios dentro de la modalidad de la bondad es la parte superior de su propia existencia. Es la parte más profunda, más provechosa, más completa y concreta, pero también entiende que no debe obligar a nadie a que ejecute estos mismos deberes que son para él, sino que debe ayudar a las personas. Un maestro de yoga es un excelente consejero, ¿cierto? Porque no aconseja desde su posición, sino él siempre se acerca para ver las circunstancias que rodean a una persona y a través de esas circunstancias poder aconsejarlo, poder llevarlo por un buen sendero, entendiendo cuáles son las dificultades de esta persona y cómo puede alimentar su conciencia y su conocimiento interior a través de una práctica honesta, correcta y progresiva. Dice, por lo tanto, Arjuna, entregando todas tus obras con tu mente absorta en mí, sin deseo de ganancia, libre de egoísmo y letargo, lucha. Aquellos que ejecutan sus deberes de acuerdo a mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de la acción fructiva. Pero aquellos que debido a la envidia hacen caso omiso de estas enseñanzas y no las practican regularmente, deben ser considerados desprovistos de todo conocimiento, engañados y condenados a la ignorancia y al cautiverio. Incluso el hombre de conocimiento actúa de acuerdo a su propia naturaleza, pues cada cual sigue su naturaleza de acuerdo a las tres modalidades adquiridas, que puede lograrse con la represión. Entonces esa parte es muy importante, darse cuenta que somos de una naturaleza totalmente diferente, todos. No hay nadie parecido o igual dentro de este mundo. Externamente por la causa racial, por la causa de la ciudadanía, por diferentes causas, pareciese que somos iguales, ¿no? Pero internamente todos analizamos el mundo dependiendo de lo que hemos aprendido de él. Si nuestro padre fue carpintero, si alguien nos habla de carpintería va a ser muy fácil entenderlo, porque desde la niñez estuvimos en contacto con los términos. Lo mismo pasa con un abogado, un doctor. Nosotros dentro de la psiquis, internamente estamos guardando todas estas diferentes cualidades que traemos donde desarrollamos nuestra vida y son la raíz de nuestra vida. Pero no quiere decir que si esa raíz tiene algún tipo de veneno que causa para nosotros algún daño, no sea ser cortado, como se dice, cortado de raíz. No se debe cortar con aquellas cosas que sabemos que nos hacen daño, pero también entender que esa naturaleza es muy difícil de dejar y que es mejor a través de esa misma naturaleza trabajar en algo superior, en una práctica superior, en una práctica de yoga más profunda y darse cuenta que podemos librarnos de la ansiedad, de la insatisfacción, buscar el conocimiento del ser. Dice, pero aquellos, dice, los seres corporificados sienten atracción y repulsión hacia los objetos de los sentidos, pero no se debe caer bajo el control de los sentidos y de los objetos de los sentidos, pues ellos son tropiezos en el sendero de la autorrealización. Es mucho mejor ejecutar los propios deberes prescritos, aunque sean defectuosos, que ejecutar el deber de otro. Es preferible la destrucción mientras se ejecutan los deberes propios, que ocuparse en los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Entonces, lo más importante es caminar tu propio camino. El camino de un maestro del yoga, de un maestro de la ciencia de la meditación, es un camino único, porque nadie puede caminarlo por ti. Bueno, no solo el yoga, cualquier tipo de camino que ejecutemos dentro de este cuerpo humano,
Es un camino único, un sendero único, que nadie puede caminar por ti. Los sacrificios que cada uno hacemos, lo hacemos cada persona bajo tu propio criterio, bajo tu propia vida, bajo las enseñanzas que el mundo, el universo te ha estado otorgando. Entonces no podemos vivir la vida de otros. Y uno sabe que está viviendo la vida de otro porque sabe que ha abandonado sus propias cosas. Y eso solo lo sabe cada persona, en qué desea ejecutar en su vida, qué desea llevar a la realidad de su propia vida. Dice la lujuria, el gran enemigo del mundo. Arjun dijo, oh descendiente de Krishna, ¿qué es lo que le impele a uno a los actos pecaminosos aún involuntariamente, como si se le obligara por la fuerza? El Señor bendito dijo, es únicamente la lujuria, Arjun, la cual nace del contacto con las modalidades materiales de la pasión. Esta lujuria luego se transforma en ira, la devora todo y constituye el enemigo pecaminoso de este mundo. Así como el fuego lo cubre el humo, o como un espejo lo cubre el polvo, o como el embrión lo cubre el vientre, en forma similar, en la entidad viviente la cubren diferentes grados de lujuria. Entonces se dice que esos son la bondad, la pasión y la ignorancia. Dice el humo está saliendo de un lugar donde hay fuego. Entonces se sabe que hay como una desesperación por la existencia cuando una persona está empezando a despertar el alma. ¿Mm? Y en la pasión se puede ver un reflejo borroso, ¿cierto? De la existencia. Se sabe que existe algo, pero no se puede ver verdaderamente qué es lo que existe. Y dentro del vientre no podemos hacer como ninguna actividad diferente a la que hace la mamá, ¿cierto? Entonces estamos totalmente condicionados. Todo el tiempo solo comemos y dormimos. Entonces se dice que es el nivel de la ignorancia. La ignorancia no aprende, no se pregunta y no evoluciona, sino solamente existe por existir. Por eso habla de este tipo de lujuria, ¿no? La lujuria es el deseo de disfrutar aparte de la divinidad. Dice, así, la conciencia pura del ser viviente está cubierta por su enemigo eterno en la forma de la lujuria, la cual nunca se satisface y arde como el fuego. Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares donde se posa esta lujuria, la cual vela el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Por lo tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, refrena desde el mismo principio a este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, y mata a este destructor del conocimiento y la autorrealización. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia inerte. La mente es superior a los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente y ella, el alma, es superior incluso que la inteligencia. De esta manera, sabiéndose trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, uno debe controlar al yo inferior por medio del yo superior y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a este insaciable enemigo conocido como la lujuria. El yo superior se conoce como el Paramatma o el alma suprema que habita dentro del corazón. Se dice que Dios no deja solo ni siquiera por un instante a todas las almas. Entonces Él está todo el tiempo dándole explicaciones de lo que sucede a su alrededor. Por eso no debemos olvidar al maestro que está dentro del corazón, dándonos instrucciones de lo bueno y lo malo. Se dice que cuando uno, entre más escucha su corazón, esa voz se vuelve más clara. Y entre más clara, entendemos mejor nuestro propio sendero dentro de este mundo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Que tengas un hermoso día, una hermosa noche. Que, que espero que sea del agrado esta hermosa lectura del Srimad Bhagavad Gita. Hare Krishna.